Bienvenidos hermanos y amigos a Comentarios Breves de la Palabra. En este día vamos a tratar un tema brevemente, algo que está sucediendo en la actualidad, en la vida cristiana, en la vida de las iglesias, que es muy importante revisar porque esto es peligroso y está llevando al desvío de la dirección de la iglesia y de la vida cristiana de los creyentes. El día de hoy quiero hablarte sobre una palabra, una definición que es muy importante entender. Eso es el pragmatismo. Aquí tú puedes ver esta definición, tú mismo la puedes buscar. No quiero entrar mucho ahí en estos detalles para no tomar mucho tiempo. Quiero decírtelo brevemente y con palabras sencillas. El pragmatismo, en el caso de la vida cristiana, es hacer las cosas conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestros sentimientos o conforme a que creemos que puede ser más práctico o pueden ser más eficaces las cosas, sin dirigirnos con el consejo de la palabra de Dios y la doctrina de Cristo. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, un ejemplo sería que necesitamos un grupo de alabanza y lo necesitamos ya porque la congregación está creciendo y necesitamos un grupo de alabanza ya. Entonces la idea pastoral es de ver qué jóvenes que se congregan constantemente tienen cualidades, tienen atributos en la música, saben tocar instrumentos y los incluyen para hacer un grupo de alabanza. Se hace el grupo de alabanza así de manera rápida, y entonces formamos un grupo de alabanza de manera inmediata con jóvenes que simplemente tienen esas cualidades, esos atributos, pero si no consideramos conforme a la palabra que sean jóvenes y personas con testimonio, que den testimonio de una fe verdadera, de un arrepentimiento verdadero, de una conversión, de una obra del Espíritu, al rato, ¿qué va a suceder? Va a haber consecuencias. Entonces, al actuar de manera pragmática, conforme a nuestros pensamientos, o conforme a qué creemos que sería más práctico, y no nos dirigimos conforme a la palabra de Dios, traerá consecuencias. Eso es actuar de manera pragmática. No seguir la doctrina, no seguir el consejo de Dios, sino actuar conforme a nuestros pensamientos. Te comparto este versículo que tiene algo que ver en esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 dice: pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. En la versión Reina Valera, aquí dice: ninguna profecía de la Escritura es interpretada de manera privada. Continuamos, dice: ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Toda la palabra es inspirada por Dios, toda la palabra es inspirada por el Espíritu. Lo dice también 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, exhortar, instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Entonces, ¿qué te quiero decir esta tarde, hermano y amigo? ¿Dónde encontraremos o cómo conoceremos la voluntad de Dios? Es a través de su palabra. ¿Cómo? A través del constante estudio, a través de la búsqueda constante del consejo de Dios, a través de su palabra. Dios hizo una promesa una vez, dijo que todo aquel que le busque con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, le hallará. Le hallará. Entonces Él promete a todo el que le busca de esa manera, con sinceridad, Él promete enseñarle y hacerle entender sus palabras. Por ahí en el Salmo 119 el rey David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es la verdad. Y el Señor Jesucristo en el libro de Juan hace una oración y dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde encontraremos el consejo y la dirección conforme a la voluntad de Dios? En buscar a través de su palabra. Yo te quiero recordar unas palabras del Señor Jesús ahí en el libro de Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. Uno que profesa una fe cristiana
No podemos conducirnos de manera pragmática. El conducirnos de manera pragmática, o sea, el hacer las cosas como nosotros pensamos que sería mejor, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, nos hace caer en consecuencias y en errores graves, que muchas veces esas consecuencias nos van a seguir toda la vida. Yo te aconsejo, hermano, que sigas el consejo y que busques el consejo a través de la palabra de Dios, buscando constantemente en la lectura, en el estudio de la palabra, al pasar de los días, de parte de Dios vas a ir entendiendo las cosas conforme a su voluntad. Vas a saber guiarte conforme a su voluntad. Los apóstoles dieron este consejo varias veces: escudriñar las escrituras para que nadie os engañe. Ahí en su palabra encontraremos el consejo. El peligro de hoy en día es actuar de manera pragmática. Recuérdalo cuando escuches este término. Eso es actuar de manera pragmática. Es muy grave y hay consecuencias. Por último te comparto este versículo, Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo la conoceremos? A través de su palabra. Yo te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos. Espero que todos estén muy bien y que sea de bendición estos comentarios que se van a estar mandando constantemente para edificación y para beneficio de todos los que escuchen de parte de Dios. Un abrazo, Dios les bendiga. Hasta luego.